Sean súper bienvenidos a esta noche, a este lugar. A esta noche cena Pancha. No, a este lugar de tertulia. Oye, sí, esta noche cena Pancha. Esta noche cena. Buen nombre, ¿eh? Esta noche cena Pancha. Pero, o sea, más vieja. sí, exacto. Sean súper bienvenidos a este lugar de De tertulia. tertulia. Justamente hoy iniciamos un programa. Hoy iniciamos algo. No sé por qué Ricardo se ríe, pero supongo que Algo chistoso algo acordó, chistoso obvio, tiene, no sé. exacto. Es que estoy viendo chistoso que nos va a vivo contar. comiendo crankies con palillos. Ah, es que saqué 10 en mi examen de japonés y ayer me enseñaron a ocupar palillos chinos, entonces estoy practicando. Ahí voy. Al rato va a atrapar moscas así. Ay, como ay. Miyagi. Como, ¿cómo se llamaba? El señor Miyagi. Señor Miyagi. El señor Miyagi, exacto. Exacto. Miyagi, Pues ya estamos aquí. En este lugar de tertulia. así es. Ah, Hola, Y bueno. Jaime. Perdón, es que estoy aquí viendo esto. ¿Qué estás viendo? ¿Porno? Hola. Ah, No. También. ¿Qué? No. algo está viendo. No, en Twitter. Hola a todos. Hola. Sean súper bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. exacto, buenas noches. Para variar, Jaime no sale en la cámara. O sea, ya salió. Exacto. Este fui yo, ¿De quién es el volumen? de Jaime. Gracias. ¿Yo? ¿Qué hora? No es cierto, ¿Era de él? era tuyo. No, era de él. ¿Y Es yo? que, ¿eh? ¿Y yo por qué? Pues ya sabes. Fox Dixit. Ahora fue él. ¿Y yo por qué? Ahora, el sonido de Ricardo que Para el que otro Estados se Unidos. llamaba. Exacto. Jaime va a tener que mover un poquito la cámara así, porque, ¿Cómo? o sea, así, mírenme, así un poquito, para que, eso, así mero, me parece, que ahí es en donde ya va a salir Jaime y va a salir bien el otro Ricardo. Y no vean mi peinado de hoy, les prometo que mañana ¿Cuál? voy a cortarme el cabello, mírenme, qué bonita soy. No pueden ver el peinado de hoy porque no hay Porque no hay, peinado. exacto, Porque no hay peinado. no lo vean el peinado de hoy porque Básicamente. no hay peinado. Si quieres te presto mi gorro. Sí, yo creo que me vería muy bien con tu gorro el día de hoy. O la máscara. Quítate la máscara. No, parpadea a lo mejor. Se las cantas bien bonitas. No, ¿para qué? Es que Fer no canta, actúa las canciones. Exacto, Ese es el problema y luego uno tiene que andar cooperando con el de la guitarra porque Ah, las sí. cantan. Entonces, Sí, Exacto. te compromete. Te compromete. Si la cantas, pagas. Claro, eso. Si la eso tarareas, pagas. Pero Sí, no. es que fíjense, nosotros les vamos a platicar algo. Llegamos a un lugar donde vemos unos tacos muy buenos. Ajá. Excelentes tacos. Entonces, hay un señor que canta, como Juan Penas, ¿no? Todos aquellos que conozcan a Juan Penas van a saber de quién hablo. Porque eso es lo de nuestra generación, saber quién es Juan Penas. De sus tiempos. De nuestros tiempos, Nuestros exacto. tiempos. Donde Y- había televisión a color. Donde había televisión, ya había televisión a color, exacto. Eso dígaselo a mi niño. Exacto. Y entonces hay un señor que canta y siempre canta todas las canciones que yo me sé. Entonces llegamos y pues yo canto. Entonces todos me regañan porque empiezo a cantar y entonces dicen que comprometo a nuestra La mesa cooperación. a darle dinero al Pues sí. cantor. Porque el otro me ve cantar y bailar. Oye, pues el otro no toca de a gratis. No, pues no, Hay que comer bueno. también. Bueno, pues sí, exacto, pero bueno. Pues, Sí, yo pero canto. pues todavía lo dirá ella. No, No, Ah, o sí, sea, claro, dices, yo nunca llevo cambio. Entonces siempre nos toca a nosotros. Y, bueno, pues dale, ¿no? Exacto. Hablando de lugares de comida, el fin de semana pasado en un restaurante, yo voto, no sé si ustedes estén de acuerdo, en todos los lugares públicos y particularmente en los restaurantes, el día de hoy hay un área específica para fumadores, Correcto. separada por completo de los no fumadores, lo cual me parece muy bien. Cuando lo hay. Cuando lo hay, exacto. Yo como fumador estoy de acuerdo, nos vamos a nuestra área específica y listo. Y si no hay área de fumadores, pues bueno, yo decido si me quedo o no me quedo, o salgo a la calle a fumar, ¿no? Pero yo propongo fervientemente que haya también un área para
que haya niños o no haya niños. En Sí. los lugares particularmente en donde no hay área de fumadores. Ya vas a ¿no? empezar. Se supone que en el área de fumadores no debe de haber menores de no sé qué edad. Lo cual está perfecto, es maravilloso. Pero en lugares, por ejemplo, los restaurantes de cualquier cadena en el día de hoy, ¿no? Vips, Ambos, todos estos y muchos otros, no de cadena, no tienen área de fumador. Entonces te puedes encontrar a un escuincle en cualquier lugar. ¿No? Por eso mi propuesta, que haya áreas en donde no se acepten niños. Y luego son chamacos que andan corriendo, casi tumban al mesero, ahí anda haciendo malabares. Se te meten en la Se te mesa. meten en la Así de mesa, niño, calma a tu papá. Hola Aleska, hola, ¿cómo estás? Hola. Te mandamos Aleska. 1000 besos a todos los que están con nosotros. Inviten a más a que vengan acá a vernos en Periscope. Y dice Aleska, sí, por favor, que haya o no niños. O Pues sea, también depende mucho del papá que controle a su niño, ¿no? Es que la teoría diría que en realidad muchos de los restaurantes, al ser familiares, ¿no? Tener un ambiente familiar, pues todo el restaurante es propio para los integrantes de la familia. Estoy de acuerdo, pero eso no significa que el escuincle sea un demonio que ande metiéndose en otras mesas. Pero que es ande que hoy en tomando día, al ¿qué niño no mesero. es un demonio? O sea, ¿qué niño no corre? ¿Qué niño no juega? ¿Qué niño no sube, baja, sale? Pero un momento. Ahí ya le damos entrada al tema al tema de hoy. de hoy. Exacto. Yo quiero decir, en mi generación, que soy el más viejo de todos los que estamos aquí en la mesa, El más grande, Y más experimentado. el más experimentado. Si no hablemos de viejos o no, el más experimentado. en mi época los niños también jugábamos, también teníamos cantidad de energía que teníamos que desbocar de mil maneras. Ajá. Sí. También nos llevaban a restaurantes. No había tal vez tantas opciones como las hay hoy, pero las había. Y nos llevaban nuestros padres a esos restaurantes. Y no había área de juegos. No, era, vas al restaurante a comer. Comer. Por supuesto. ¿No? Sí. Y no tenías opción y tampoco tenías, en muchos de los casos, la idea de pararte a lo loco, porque no sé en cuántos de ustedes recuerden esas anécdotas, ¿no? Tu madre particularmente o tu padre, con una mirada, No, bueno, Te ya. controlaban. ya, Te ya. decían todo. te decía todo. Ya, no había más que ¿No? decir. Y te sentabas y comías y te entretenías con los cubiertos o con la sopa O con lo los que dedos. O correteando al chicharito. Sí, lo que fuera. fuera. Exacto. El día de hoy, y sí, yo entiendo que las familias salen a comer, pero número uno, es tu familia, no la mía. ¿Ok? Es tu hijo o son tus hijos, no los míos. Exacto. Tú tienes toda la obligación, derecho y la felicidad de soportarlos. Yo no. Entonces, si hoy un día voy a comer y un niño de la mesa de al lado viene a mi mesa a preguntarme cualquier cosa de un niño, la primera está vez comiendo? puede ser la gracia. Anda, ¿Qué pidió? anda. ¿Por qué? Hola, hola. La ¿En primera tus tiempos pregunta. había películas a color? Exacto. Sí, exacto. Viejito. Sí, no, hijo de la fregada. Luego les cuento la historia. ¿Ah? La primera pregunta la puedes responder porque, ay, te resultó gracioso, ¿no? La segunda, bueno. La tercera es, ¿no te necesitan en tu mesa? Sí. La cuarta, la quinta, cuando está agarrando mis cubiertos o demás, pues no te necesitan en tu mesa. Porque además, si le haces una cara al niño, al bebecín, Al mijito. ajá, Al mijito. le dices, oye, ve a sentarte a tu mesa, y eso le suena muy feo a sus papis, Bueno. te sí, arma no, la ya. bronca. Sí, no, ya, tremendo problema. Entonces, ¿qué le pasa a los niños de hoy? Ustedes, psicólogos, pedagogos y lo que sea, no sé, pero desde mi punto de vista es, los padres no tienen madre. Y nos dice Aleska que no es normal y dice, no mamen, por favor, los niños haciendo su desmadrito en el Cardenal en domingo, ya saben, No en la manches, mañana, ¿no? el Y bueno, Cardenal. el Cardenal, para todos aquellos amigos que nos van a escuchar
o que nos están escuchando O que nos salimos en los tacos. en otro momento y en otro país, y para los que no saben, por ejemplo, los que viven en otros estados también, que no conocen el Cardenal, aquí en México el Cardenal es un restaurante casi de alta alcurnia, de tradición así, de toda la vida. El primer Cardenal estuvo en el centro, está en el centro todavía, y es así como de la super alcurnia. Ahora hay uno en Palmas, entonces bueno, hay unas filas espantosas para ir al Cardenal y la verdad es que no está tan uyuyuy, pero sí es así, no se come bien, pero tampoco es lo máximo, ¿no? Sin embargo, sí es como de la alta alcurnia. Entonces, ya me imagino yo a los squinkles, ¿no? Armando su desmadre Sí, ahí. no les puedes decir, No les puedes decir nada, claro, ¿no? Y el peligro que corre también el que pase un mesero con una sopa caliente, con un plato caliente, que lo tiren y tienen que pasar sorteando a los squinkles que están porque ahí corriendo. te encargos que se le echa encima. Exacto, ¿no? Bueno, es todo un drama eso, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿qué les pasa hoy a los niños? ¿Por qué vamos a hablar de los niños de hoy y de los de antes? Pero espérame, también no sé si les ha pasado en el cine o en el avión, o que de repente estás sentado y ves un niño así. Que se te acerca Sí, así, que te está se te haciendo- queda se te queda viendo, viendo o sea, así. así de... Sí, o sea, ¿cómo? Y tú así. ¿Y qué La, quieres? O sea, película está allá, ¿eh? sí, se te ve... Sí, es horrible porque aparte... ¿Qué hola, onda? ¿no? ¿Qué te pasa? Lo único que puedes decirles es Hola. hola, así, hola. Pero es lo peor que puedes hacer. Le das Porque es darle entrada ¿Y qué le al dices? mismísimo ¿No lo pelas? demonio. ¿Nada más le haces una carita? Le haces una quebrada de los niños. Y No, de gruñis. De otro. ¿De plano? creo que la gran diferencia entre los niños de antes y ahora, porque además hoy en día se hablan de N cantidad de trastornos. Bueno, antes que nada, a ver, No, espera. no, ya me emocioné. Sí, pero espera, guárdate el comentario. Es que aquí hay gente que ya nos escuchaba en un programa anterior y ya nos conoce, pero hay gente nueva, mucha gente nueva que nos va a escuchar y que no sabe quiénes somos. Entonces yo creo que primero No. podríamos decir quiénes somos y, por ejemplo, aquí los dos psicólogos, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo soy Fernanda. Hola, Fer. Hola, Hola, Fer. Fer, buenas noches, ¿no? Gracias. Yo soy Fernanda y no me pega. Yo soy Fernanda, sí, hoy no me peino, de veras, qué pena. Y soy De verdad, yo soy alcohólica, buenas noches, Fernanda. Y fumadora. Y fumadora y bebedora Y también. TOC. Exacto, un Además. TOC y todo, ¿no? Entonces, bueno, yo soy Fernanda, mucho gusto, súper bienvenidos a este lugar de tertulia. El que está haciendo ruido No. es aquí No, el ni señor. siquiera. Ok, gracias. Pero bueno, A ver, adelante, señores, por favor. ¿Quién empieza? tú, Yo empiezo. Yo soy David, me dicen el peludo, luego les cuento por qué. Por la piña seguramente. Seguramente, bien lo dice aquí la señorita presente, soy, ¿qué pasó? Soy señora. bueno, la seño, No, señora, a mi edad Señor. señorita es de pena. ¿Dónde Sí, queda no. el esfuerzo? Exacto, perdón, exacto. la seño presente, soy psicólogo, también soy sexólogo y soy profesor de primaria, ¿no? Tengo Imagínense. 25 engendros del mal a mi cargo y bueno, he sido director, coordinador, docente por mucho tiempo y nada más. Y nada más. Ese soy yo. Señor, Pues bueno, yo soy Ricardo. Hola, Ricardo. Soy psicólogo. Tengo una maestría en niños. Me dedico a psicoanálisis de niños. ande usted, o sea, hay cualquier cosa, ¿no? Hay cualquier cosa. Hay cualquier cosa. Ok. Ricardo, que es esta noche el invitado para este... Sí, no soy el mesero, gracias. Sí, gracias, Este, señor. yo también soy Ricardo, pero me dicen Ricardi. Y yo no soy psicólogo, yo nada más tengo 3 niñas. Que de mi primer matrimonio, mi niña más grande tiene 17 años. Y de ahí me di un pequeño brinco, la siguiente tiene 6 años y la otra tiene 6 meses. Entonces como que O sea, abarco un buen periodo Adolescentes, de... adolescentes, niños y Y bebés. bebés. Exacto. Entonces ahorita estoy en plena etapa de lidiar con las 3 etapas interesantes de los niños. Yo soy Jaime, que soy metiche profesional, nada más, me encanta hablar para el tema en
cuestión del día de hoy, simplemente fui padre, soy padre, un muchacho de 23 años hoy. Un engendro de 23 Un años. engendro de Este tiene 23 años. tiene engendros de primaria, tú tienes un engendro de 23, el señor tiene 3 engendras de 17, ¿cuántos? 6 y 6 meses. Exacto. Yo también tengo de todas las edades que me llegan. Exacto. Con todos los trastornos. Habidas y por haber. Ya, el currículum, si les interesa, me lo preguntan y ya les diré. Ahora, mi pregunta sería aquí para los señores expertos. Y yo no tengo hijos, yo nada más voy a hablar de los niños de antes, o sea, yo. Que yo tengo un TOC, bueno, tengo muchos. Tengo un TOC que es un trastorno obsesivo compulsivo. Y ahora mi hija, la mayor, también lo tiene. También tiene esto de estar ordenando cosas, de estar haciendo muchas cositas. Para mí eso se llama buena educación, nada más. Entonces, la pregunta sería, ¿ese tipo de cosas se enseñan o ya los trae uno o es parte de este... Se maman. Amigo. Sí, Sí, se algo. van adquiriendo. La educación se mama. Ujú. Esa es una parte. Y yo digo que soy tan mamón. Ujú. Exacto. También. Básicamente, Pero hay muchas cosas. Sí entiendo que antes nosotros como niños teníamos muchas opciones para darle salida a nuestra gran energía. capacidad, exacto, nuestra gran energía. En mi época se podía jugar en la calle, en mi época podía salir fácilmente a cualquier lugar, ¿no? Era típico que el muchacho era el mandadero, ¿no? Te mandaban a comprar lo que fuera y ahí ibas tú y era fabuloso cuando llovía porque metías las botas que no te gustaban en el agua para que se acabaran más pronto, se acababan y te volvían a comprar otras, ¿no? Podías andar en bicicleta, miles de cosas. El día de hoy los niños no pueden salir a la calle. El día de hoy los niños no conocen muchos amigos. Su mayor amigo es el iPad, el aparato electrónico que traen en la mano, El Xbox. su niñera, ¿no? Sí creo que antes para un niño era más fácil con sus asegúnes iniciar una conversación con cualquiera. El uso del usted para los mayores, aunque tuviera 15 años el mayor, tú como niño lo veías mayor, ya le hablabas de usted, ¿no? Pero podías iniciar una conversación con una persona de 15 años o participar, responder a la conversación de una persona de 40 años, ¿no? El día de hoy un niño, si no respondes a lo que él quiere, no hay conversación. Sí. Entonces, hay limitantes sociales, sí, y diría como la ley del péndulo, estamos en una época en donde a la libertad se le entiende como libertinaje. ok. Sí. Te diré que, Pusieron cara de, Sí. te diré que cuando yo era niño, yo soy producto neto de la caja idiota. Yo sí me plantaba... O sea, tú eres idiota, que no nos escuchan muy bien, entonces Son ya... varios lo que han hecho. ¿Eh? Son varios. Es que le estaba poniendo acá que si pueden quizá intentar hacer lo que cualquier ingeniero en sistemas les recomendaría. Súbele. Que se salgan y vuelvan a entrar, O subirle a las bocinas, exacto. ¿no? También. Jaime ya nos movió ahí un poco, pero ya creo que ya estamos ahí. Ya le metió el dedo, ya le puso, entonces, pero bueno, esperemos que ya se pueda escuchar bien. Es un poco de producción. Sí. El chiste de que yo me podía pasar... Sí era niño que salía a jugar, que hasta que oscurecía y me regresaba cuando mi mamá pegaba el grito de ya métete. Pero también me podía pasar, no sé, 6 horas frente al televisor sin problema. Y como buen niño de producto de la caja idiota me sabía todos los comerciales, me sabía todas las caricaturas. Pero yo no diría, en este caso, no sé los psicólogos, por las edades que ellos tienen, a lo mejor sí, a lo mejor no, y Jaime igual podría decirlo, yo no diría que fuimos, en tu caso y en mi caso, que somos más o menos de la misma edad, no diría que fuimos producto de la caja idiota, ¿no?
porque si bien ya existía la televisión a colores, ¿no? Ya había caricaturas. Bueno, ya- mejor que cuente. Sí, pero ahorita la voy a contar porque son los niños de hoy. Ajá. ¿No? Estamos un poco en Con los de de antes. Entonces, yo no diría que fuimos producto de la caja, de la televisión, porque si bien veíamos la televisión y si bien podíamos pasar varias horas, no muchas horas, ni 1000 horas, ni nada, sino varias horas frente a la televisión, sí también pasábamos muchas horas fuera, porque eso que dijiste de mi mamá me pegaba el grito de ya métete, ¿no? Porque estábamos o en el patio, si es que vivíamos en un lugar donde había un patio, o estábamos en la calle, o íbamos a veces a un parque, pero normalmente estábamos en la calle. Entonces, si bien pasábamos varias horas frente a la televisión, sí también pasábamos mucho tiempo en la calle, mucho tiempo en el parque, mucho tiempo en el patio jugando, literalmente. Y no como el día de hoy, que los niños efectivamente se la pasan pegados o a la televisión y ahora más modernamente, y aquellas personas o parejas o padres que tienen la suerte de poder hacerlo, frente al iPad o frente al Xbox o frente al Wii o frente al algo. Nada más rápidamente platico la historia de un amigo, se acaba de ir desde la Ciudad de México en auto, hizo un viaje como de 10 días, 11, se fue en auto de México a Belice y regresó, pasando por donde quieras, ¿no? Veracruz, ¿qué te gusta? Tabasco, Chiapas, Mérida, Coahuila, bueno, Yucatán, no, Coahuila no, no, Guatemala no, fíjate. Yo dije no. Es más para el otro lado. Pero, o sea, bueno, Para llegar a es Belice, más, puedes llegar por Guatemala. sí, pero bueno, si vas Y desde también por acá, Coahuila. vas desde acá, entonces, Desde no. así, ya, Sí, claro, Sí, das pues, vuelta. un 8. Pero bueno, imagínense el viaje, son 4000 kilómetros de ida y vuelta. Muchísimas gracias, 1984, Virgo, besos para allá. O sea, son 4000 kilómetros de ida y vuelta y iba él, su esposa, con un niño de 4 años, 5 años. Entonces yo pregunté, ¿no? Yo a la tercera que ya llegamos. Oye, y el niño, no, dice, yo feliz con mi pasajero, porque mi pasajero no dio lata en todo el viaje. Porque ya sabes, dice, el iPad, el DVD, el no sé qué, se dormía, prendía su iPad, el DVD, ponía la película, se volvía a dormir. Pero así es. Entonces, ¿cuánto realmente hablaron con el niño en 4000 kilómetros de ida y vuelta? ¿Cuánto vio el niño de ¿Cuánto paisaje? vio el niño del paisaje? ¿Cuánto le platicaron de no sé qué, no? Y el otro iba feliz porque iba manejando 4000 kilómetros pegado a la playa. Dice, no, es que es una maravilla eso. ¿El niño cuánto vio de eso? Ese es el punto, ¿no? Pues es que eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? El niño se pierde de todo, o de una muy buena parte. Lo único que no se pierde es cuando lo llevan a jugar, juegos electrónicos, por supuesto. Claro. Hoy por hoy, ver a un padre que se vaya al parque con su hijo, me parece que es una cosa muy rara, Sí. ¿no? Que no sea nada más de fin de semana, de domingo. Por ejemplo, en la Ciudad de México, los paseos ciclistas que se llevan a cabo los domingos. Me parece muy atractiva la idea de ver a la familia que ahí van con la bicicleta, ¿no? Mamá, papá, cachorritos, abuela y lo que sea. Y me parece a todo dar, porque están haciendo como familia algo juntos. El niño está haciendo una actividad física, ¿no? Está aprendiendo el hecho de que el padre le enseñe al hijo cómo andar en bicicleta. Pues es un privilegio que solamente los padres podemos saborear, ¿no? Y que los hijos van a recordar en algún momento, recordamos en algún momento. Pero aquellos que prefieren quedarse en su casa y prender la televisión, ahora llaman a Chabelo a ver con qué los entretienen, ¿no? Eso debe ser gravísimo ahora para los papás. Hay Netflix. Para un Hay sector, Netflix. para un sector, ¿no? Para otro sector está Netflix y están las películas YouTube y demás. ajá. ¿Para qué quisiste ser padre? Es que
yo parto de una idea. Creo que la principal diferencia entre los niños que fuimos nosotros, además, porque así como Jaime decía, bueno, yo soy el más experimentado de la mesa, yo soy el más joven de la mesa. Perdón, ¿no? Ajá. Pero tuve un padre que me tuvo a los 52 años. A los 52. Cuando mi hermano menor, o sea, tenía tal vez 20, ¿no? Y hoy en día mi hermano mayor tiene 60 y tantos años, Wow. ¿no? Fue marinero, salió de casa. ¿Quién, tu hermano? No, mi papá fue marinero, ¿cómo vas a o sea, saber? ¿no? Y lo comparto como para ubicar un poco tal vez el contexto en el cual yo incluso también fui educado. O sea, fui educado por padres de una generación muy similar a la que todos estamos aquí. No. No, los padres, O sus sea, padres eran la misma generación que nuestros que padres. sus padres, a eso Sí, me claro. refiero, ¿no? Donde había límites. O sea, básicamente había límites. Tenías una hora para ver la televisión, tenías una hora para hacer la tarea, no podías ver televisión si antes no hacías tarea. Yo como profesor me enfrento mucho, por ejemplo, es que ya eran las 9 de la noche y todavía no terminaba la tarea, entonces yo le dije que ya, la dejara hasta ahí, que se fuera a dormir. Yo se la hice. O yo se la hice, ¿no? Revisaba yo algunas tareas y decía, esta no es la letra de Ivana, perdón. No, esta no es la letra de Ivana, esta es la letra de la mamá o del papá, ¿no? Cuando yo recuerdo muchísimo una escena de mi vida, una numeración de no sé de cuántos en cuántos hasta el 500, 5,800, sí. que eran las 3 de la mañana y mi papá así de, pues hasta que acabes, güey, es tu numeración, ¿no? Y yo dije, pero voy en el 3000, hasta que acabes. Y que hoy en día los niños no tienen límites. ¿Por qué? Porque en el afán de que no vivan lo que nosotros vivimos. Que no fue malo, ¿eh? Ah, no, a ver, no es que haya sido no, malo, no, sino, nada más como para... es que yo me acuerdo que mi papá no me dejaba, no sé, ser libre, ver la televisión o ir a fiestas. What the fuck, o sea, pues no pasó nada, pero... venos. A ver, todos, por favor, hacia Bueno, allá. aquí hay... Véanos. Exacto. A los que nos están viendo en Periscope, a los que nos van a escuchar en podcast, pueden darle clic al link desde la página de Radio Mente Abierta para ver el Periscope y que vean nuestras caritas así de, a ver, otra vez todos. Véanos. No nos fue tan mal. Exacto. No, lo demás es genética. Entonces, Sí, no, bueno, ya no perdón, pasa nada. teníamos límites, teníamos cosas que hacer en un momento claro, en un tiempo específico, ¿no? Y había consecuencias ante el no hacerlo, Sí, claro. ¿no? Ya fuera que los Reyes Magos no te trajeran nada, Ujú. que era lo menos que te podía pasar, o un bofetadón si se te ocurría Una barbaridad. una barbaridad. O contestarle ¿Me de alguna explico? forma, ¿no? Y no estoy diciendo que esté a favor de la violencia, no. Simplemente fuimos educados de esa manera. Yo sí. Ay, no, Funcionó. Funcionó y perdón. Ahora, también hay que ir analizando cómo ha ido cambiando. Según lo que los especialistas indicaban. ¿Por qué? En los 80s, el baby boom, Ajá. en donde... Ese programa me gustaba mucho. No, es un modelo de educación. Ah, Claro que lo sabe, pero es un pesado. yo dije, esos zapatitos me gustaban mucho. En donde te decían, lo primero, no pegar. En donde todavía... Exacto, el ahí es niño- casi el primer madrazo bien dado educa. Yo estoy de Ajá. acuerdo contigo. En donde te decían que podías implementar la autoridad de 1000 formas, Ujú. menos con Físicamente. una violencia física. En los 90s, ese modelo cambia y se llama el Baby King, en donde ahora el rey de la casa es el niño. En los 90, sí. los 90. Sí, efectivamente. Así se les conoce generacionalmente. Lo que comentaba, de que dicen, a nosotros nos regañaron nuestros Exacto. papás y ahora nos regañan nuestros hijos. Ajá. Porque es eso, Es ponen eso. al niño como el rey El de la dueño de casa, la casa. y se hace lo que él quiera. Y ese modelo todavía se aplica. Después fueron los niños del milenio, en el 2000, en donde el niño era este modelo que decíamos del Montessori, pero ya con todo este poder en la casa, en donde el padre quedaba totalmente anulado.
¿Por qué? Porque la madre no ejercía y no le daba la autoridad. La autoridad era la madre si la decidía ejercer. Quedaba total. No, bueno. Que tampoco decidían bueno, mucho no ejercer. decidían No, mucho. que tampoco decidían mucho Pero es que ejercer. ahí hay un factor que entra en juego muy importante, que es la culpa. Sí. Porque ahora, como en la mayoría de los casos, ambos padres tienen que salir a trabajar, Ujú. ambos sienten la necesidad de compensar. Sí. O uno de los dos está divorciado, entonces poco veo a mi hijo y luego lo regaño, pues no, mejor que me quiera mucho y me gano su cariño y no lo regaño, no le pongo límites, etcétera, y permito que haga lo que se le da la gana. Eso se empezó a ver mucho de los 2000 para acá. Pero qué error, ¿no? O sea, Sí, a mí me parece un error. No, claro. Ceder el control total. Claro, porque un niño que si no le pones un límite, si no le pones límites, si no le indicas más o menos las normas de comportamiento, ¿cómo las vas a ver? ¿Cómo se va a poder desarrollar en la sociedad cuando salga al mundo real? Ese es el problema, que al principio pues no hay tanto problema porque es un niño y los límites que transgrede no son tan graves. Pero cuando llega la adolescencia y los límites que empieza a transgredir ya son mayores, el padre lo que hace es desechar al hijo. Lárgate de la casa. Qué bonito, ¿no? Sí, ¡Híjole! entonces son estos adolescentes que vemos ahorita que andan de vagos, ninis porque prefieren ser ninis. No es de que yo soy nini porque pues no puedo entrar a la UNAM, pero ¿Qué? tampoco hay trabajo. Que también hemos de decir, no todos los ninis los podemos encasillar en esta Sí, casilla, por decirlo de alguna forma. de- Porque de hay Por ninis... cultura general, ¿qué es un niño? Nini, para los que nos escuchan fuera de México, un nini es aquel que ni estudia ni trabaja. Jóvenes, no adultos, no niños. O sea, jóvenes en el sentido, a lo mejor estamos hablando entre 19 y 25 años, ¿no? Otro factor que también ha ido pasando con los años, la adolescencia se ha ido alargando y empieza antes. Ok. O sea, niños que antes empezaban, no sé, a hablar de mujeres a los 12, 13 en nuestra generación, ahora empiezan a hablar de mujeres a los 9 y empiezan a tener comportamientos de riesgo que eran propios de un niño de 15, 6, igual a los 9 años, ¿no? Que ya empiezan a tener inquietudes de vamos a fumar, vamos a tomar, vamos a... todo eso a los 9. Y un hombre que en nuestra generación ya salía de la preparatoria, tal vez a trabajar y a estudiar, a los 19, 20 años. Ahorita lo están haciendo a veces hasta los 30, donde ya comienzan laboralmente. Antes de eso son adolescentes completamente. Sí, Bueno, pero es un factor Generacional. económico, Exacto. socioeconómico, pero al final de cuentas un nini por sí mismo no es que decida hacerlo. Hay que ver que en esa etapa muchos jóvenes se dan cuenta de que pues, efectivamente no hay futuro. Sí. ¿No? Si antes estudiar una carrera era lo tradicional y sí te daba las herramientas para tener un crecimiento en la escala social, el día de hoy, Una cierta condición No de es vida. una cierta condición de vida, sí, el día de hoy tener una carrera no te asegura más allá que un taxi para manejar, ¿no? Porque empleo pues no hay, ni va a haber. A eso me refería yo y por eso hice la acotación de no todos los ninis los podemos poner en esta casilla. Sí, no. Y no precisamente de delincuencia, sino de me vale. No quiero estudiar, no quiero trabajar. Sí, Porque una si los apatía. hay, Pero es una respuesta a toda esa condición socioeconómica que también perciben. Claro, Tal vez pero- no conscientemente pero- en su mayoría. pero en algunos casos era a lo que se refería Ricardo, en donde esta permisibilidad que ha habido de los padres, salud a todos, Salud. gracias a los que nos Salud. ven, a los que nos escuchan, salud, salud. 1984 Virgo dice, no, los golpes nunca serán buenos. Híjole, no, Y es que depende mucho. hoy hablamos, creo, Decimos golpes, se imaginan que Que lo son agarran golpes como- brutales. Así que agarras el Mira, cinturón y... Cuando No. estuve en maltrato infantil, todos los papás cuando se les citaba
porque hay muchas personas que por envidias y todo iban a denunciar a sus vecinos, etcétera. No faltaba la señora, hoy fíjese que ahí en la vecindad hay una que los dejan cerrados, etcétera. Y pues teníamos que seguir todas las denuncias. Ahora, por ejemplo, DIF, maltrato infantil, solo retira a los niños cuando son golpes brutales, o sea, cuando al momento de ejercer esta violencia física, pues lo hacen de una manera que dices ya le fracturó causando una lesión. una lesión. Pero si es una nalgada correctiva, en donde la persona acepta, sí, le dio una nalgada, pues bueno, primero ves a niños, si hay lesiones, no hay lesiones, entonces no es un golpe brutal. Mira, yo pondría sobre la mesa tres cosas. Sí. La primera, Papá no, es que es papá, pero no. dirán por ahí, salud por esas mamás que de un chanclazo y de un cachetadón, ¿no? Te acomodaban el chakra, te limpiaban el aura y te agarraban el psicólogo. Exacto. ¿no? Y te hacen encontrar todo. Todo. Te hacen encontrar todo. Si lo Uno, encuentro yo, ¿qué te hago? exacto. Sí. Uno, en un aspecto como chusco, salud por esas mamás. Una vez más, parte de lo que siempre hacemos en estas charlas de café es compartir nuestras experiencias, porque creemos que desde ahí podemos como aprender mucho o compartir mucho. Yo sí no me puedo asumir como un niño maltratado por mi padre, pero mi padre sí era de los que llegaban al salón de clases a chingarme en el salón de clases. O sea, no solo en la casa, no solo en la calle, sino de llegar al salón de clases y de maestra, ¿me permiten segunda, por favor? Sí, claro, gracias, y chingale, ¿no? Y Órale. perdón, nunca me pasó, y mi papá siempre me decía, pues es que te pego de las nalgas para abajo, ¿no? Y le decía, pues como de ahí no me duele, ¿no? Sí, Pues claro. no hay bronca, ¿no? Sí, seguro no Pero me duele. seguro ahí no me duele. Pero también aprendí que, perdón, había ocasiones en que en verdad no había técnica pedagógica, no había terapia, no había teoría No había que palabras. detuviera mi desmadre. Perdón, mi no querer hacer la tarea, mi ya le robé dinero a la maestra, mi ya le quité a mi compañero o no hice cualquier actividad, ¿me explico? Entonces creo que desde ahí partimos. Y tres, no estamos hablando del maltrato como tal, o sea, no estamos diciendo que estemos a favor de lo que hacía mi padre, ¿no? De que le metiera una chinga donde fuera y como fuera y cuando fuera. Estamos hablando realmente de que hay ocasiones en que una nalgada, o sea, el niño te contestó, hay ocasiones que la única consecuencia inmediata que puedes tener es un cachetadón. Claro. Y no te vuelve a conseguir, el niño aprende que hay una consecuencia negativa a sus conductas. Y Es un vamos, límite. vamos, Y es un límite. Aclarando, maltratar de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, que aquí han de saber todos aquellos que no nos conocen todavía, nos encanta siempre hablar de, cuando decimos una palabra, y esta palabra está aquí como en esta discusión de, exacto, ¿qué entiendes tú, qué entiendo yo en este Nosotros tema vamos de a la los RAE. golpes? Nos vamos a la RAE y lo aclaramos. Claro que maltratar tiene dos acepciones y una es muy subjetiva, ¿no? Tratar mal a alguien de palabra u obra. ¿Qué es tratar mal? ¿No? O sea, esa es la que me parece muy subjetiva. Y la otra que me parece muy clara es menoscabar, echar a perder. Y yo pensaría que en este maltrato del que se habla hoy, de quien nos decía los golpes nunca son buenos porque ya estamos hablando de un maltrato, ¿no? Es cuando llegamos al extremo de realmente generar lesiones. Recuerden que penalmente lo que está castigado son las lesiones, no los gritos. Las injurias sí, porque ya estamos hablando de un maltrato psicológico, ¿no? Y también no es porque yo grite ahorita, eres un estúpido, entonces ya es una injuria, maltrato psicológico y me vas a demandar. Sí me pueden demandar, eso no quiere decir que proceda. Es cuando se vuelve repetitiva la situación. Ajá. Y en este maltrato de golpes a los niños, en específico, pues es cuando ya es repetitivo, es cuando es diario, es cuando no nos podemos dirigir a ellos de otra forma que no sea golpes o que no sea gritos. Yo creo que una diferencia básica es si el papá golpea al niño para desahogar su furia, eso ya es un maltrato. Eso Eso me decía mi papá. En No te cambio- pego porque te borracho. Menos En mal. cambio, Salud. sí, porque cuando tú tienes el control de ti mismo y le das una nalgada al chamaco, sabes que no lo vas a lastimar, que nada más es un correctivo y hasta ahí. No es de que te quiera desahogar y le azotes hasta
que te canses. Que esa es la diferencia de los golpes de antes con los golpes de ahora. Los golpes de antes eran correctivos. La mayoría de los que por eso se han hecho todas estas leyes de maltrato infantil, porque ahora los golpes son para descargar la furia. O sea, los casos, y eso es para ponerle un límite a los papás, así de, a ver, Relájate. Relájate. O sea, relájate, maestro, porque ahí sí. Sí, pero también gracias a estas leyes se ha transgiversado. Qué bonito lo dijiste. Ay, no sé qué significa. Esa yo nunca la puedo decir, pero él la dijo ya porque... No sé qué significa, pero siempre se oye bien chingones, la ocupo en muchas cosas. En la idea de los niños, ¿no? Porque hoy en día los niños te hablan de sus derechos de manera impresionante y se lo saben de memoria. Es lo único que sí se saben. Sí, exacto. sí. La Desafortunadamente. chancla vengadora jamás fue correctiva, no. Siempre fue correctiva. claro. Sí, y la puntería de Apache de las mamás, o sea, aunque te fueras a otro cuarto corriendo, te alcanzaba la Sí, chancla. siempre. Y me parece que hoy en día los niños de lo que no te hablan es de la otra parte. La De las obligación. obligaciones, de sus Obligaciones. responsabilidades. Que vienen con los derechos. Por supuesto. ¿No? Jaime quiere tiene decir cara algo. como de- Tienes derecho a la escuela, Ujú. pues tienes la obligación de estudiar. Ujú. Claro, Tienes derecho al médico, pues tienes la obligación de cuidarte. claro. Claro, Entonces todos traen aparejada. aparejada obligación. Que en el uso de las palabras me parece que está el meollo, ¿no? Abuso infantil siempre ha existido. Sigue No existiendo. estaba tipificado. No estaba tipificado, pero al final de cuentas en mi época y en el siglo XVI y en el XIX lo había, hoy lo hay, ¿no? Muchos padres se asombran y te reclaman lo que acaba de decir, ¿no? La chancla voladora no es correctivo, pero nadie se pone a pensar que los niños, al igual que en la revolución industrial, hoy siguen trabajando Sí, claro. y sigue siendo trabajo esclavo. Eso Claro. no lo vemos. ¿Por qué? Porque nos quedamos nada más con la parte de los derechos. Y es una condición social, es una estructuración social. A partir de ciertos medios económicos se tienen esas percepciones. ¿Ah? A partir de otros, en otros medios económicos se tienen percepciones completamente diferentes. La muestra de amor para su hijo que anda pepenando basura igual que el papá es encontrar algún juguete en unas buenas condiciones y quédatelo, y esa es su muestra de amor. Para esos otros sectores van a decir, eso es un abuso infantil, ¿cómo lo tiene trabajando? Pues nada más hay que ser consciente de las condiciones económicas. Sí, claro. En el campo, la gente que vive en el campo, es muy normal que a los niños desde muy chiquitos se los lleven a la pizca, se los lleven a separar cosas, hagan labores muy sencillas, pero ya desde muy chicos. Y simultáneamente, ¿no? Que coman con pulque. Por ejemplo, Sí. ¿Cómo le están dando bebida alcohólica a un infante, pobrecito? Son construcciones sociales, son cuestiones clasistas también. ¿No? Si hoy hablamos exclusivamente de derechos, no se trata de hablar de obligaciones, se trata de hablar de responsabilidades. Hoy un niño te puede recitar los derechos que tiene. De memoria, aparte. De memoria, Del y 1 te al dice- 128. Y te dice que te va a demandar Ajá. ante la no sé qué. ¿No? Pero le preguntas cuáles son sus responsabilidades. Ninguna. No, nada. ¿Qué es eso? Ni siquiera estudiar. Ni siquiera estudiar. Es un derecho, es un privilegio. Exacto. No, ni madres. Es una inversión, maestro, es una responsabilidad tuya. Aunque yo pague la colegiatura. Claro. ¿No? ¿No? ¿Qué pasa hoy con los maestros? Y aquí el peludo podrá decirlo, Yo. comentarlo también, ¿no? Un maestro no puede ni levantar la voz en el grupo, No, bueno. en ciertos sectores sociales, ¿no? En, En ciertas En ningún- maramayas. No, yo me atrevería a decir que hoy en perdón, día en ningún sector social, en la escuela más cara, en el Edron Academy, que en la 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 rural del, de- en la del niño artillero, en la que iba mi amigo el Chaco, el niño artillero en Iztapalapa, en ninguna puede el maestro levantar la voz o decir algo fuera de. Totalmente de acuerdo, sí, sin embargo, en donde se hace la explosión del escándalo es en otros segmentos, Sí, claro. en otros niveles, ¿no? Donde
donde hay menos, digo, la SEP, los maestros de la SEP, digo, los papás no se preocupan porque no hay clases en todo un año, pues, se van a preocupar que un maestro levanta la voz. No inventes, ¿no? Ahí está lo que me refiero, ¿no? En esos puntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy sabemos, es un secreto a voces, que la SEP, desde hace años, tiene prohibido que los maestros reprueben a los alumnos. Tienen derechos para estudiar. Que aprenda o no, Eso ya es otra cosa. es otra cosa. Eso ¿Qué no pasa? ¿No? Evidentemente, y esta es una experiencia real, dando clases a nivel universitario, ¿no? Le preguntas a un tipo, a un chavo a nivel universitario, cualquier cosa, y la respuesta es poner una cara de... ¿ah? No, espérate. ¿What? Yo que ya trabajando con gente, pues no sé, 10, 15 años más joven que yo, les pides hacer documentación de lo que estén haciendo, no tienen idea de cómo redactar, no tienen idea de la ortografía, no tienen idea de cómo expresarse, ni nada. Y hacemos escándalo porque Peña no sabe de 3 libros, ¿no? Exacto. Sí, Pues claro. es un reflejo de todos nosotros. Sí, cuando el promedio de lectura en México no llega a los 3 libros al año. Ni eso, ¿no? Y paradójicamente el mercado subterráneo de libros es enorme. Paradójico, ¿no? Sí. Pero bueno, el punto es que sí tenemos una educación deficiente, permisiva y mal enfocada, que a la larga llega el momento en que desencanta a cualquier alumno y dice, bueno, pues ¿para qué estudié, no? ¿O qué objetivo tiene todo esto? Si, como dices, al final voy a acabar de taxista. Pero la educación obviamente no se limita al salón de clases. Empieza en la clase y se expande a todos los medios donde se desarrolla el niño. Claro, hoy por hoy, ¿no? En los planes educativos se han estado desplazando, se ha intentado desplazar y se va a desplazar por completo materias de carácter humanístico. ¿Por qué? Porque se dicta que debes de saber hacer, ¿no? En casa, los padres ni se enteran cuál es el temario de primaria, a lo mejor porque le hacen la tarea, la mamá, ¿no? O la niñera. En secundaria preparatoria, me gustaría saber cuántos padres conocen el temario de la escuela de los hijos. Claro, en mis tiempos nos daban civismo, ahora ya no existe. Ya no existe. ¿Cuántos padres se han preocupado por sentarse a platicar de lectura con sus hijos? A la edad que sea, ¿eh? Acá dice, nos Una dice lectura Héctor, que no se obligaba. No, por supuesto, en una plática con tu hijo, ¿no? De la edad que sea. Fíjate que ya conoces a Julio Verne, no sé, en algún momento lo sacas, ¿no? Y Julio Verne, y este libro, y mira, y este decía, y simplemente platicar con tu hijo. Sí, claro. acá justo nos dice Héctor que si vamos a empezar con el tema de la lectura, que qué onda, y que si nos vamos a meter con Peñita, y pues sí, es una pena, pero sí. Y le quiero mandar un beso a Claudia Q, que ya llegó, dice, llegué tarde, pero ya llegué, y nos dice, acá en Canadá, ella vive en Canadá, acá sí te meten a la cárcel y te quitan a los chavos en esta cuestión de los golpes, ¿no? Pero ¿qué tipo de golpes, Claudia? O sea, yo quisiera saber, por una nalgada te meten a la cárcel, por una nalgada te quitan a los chavos, una nalgada, no estoy diciendo una nalgada diario, una nalgada en algún momento, ¿no? Ocasional, Ocasional. Y dice, pero también son muy mal educados los pinches escuincles. Pero, Esto pasa también en Suecia, que todo el mundo sabemos que tienen una educación muy alta, pero también los escuincles son unos irreverentes, maleducados, groseros, etcétera, precisamente porque cualquier correctivo que le haga, ya no digas pegarle, alzarle la voz ya es un delito y te llevan al psicólogo y sí, te acusan. pero creo que aquí cuando decimos todo este tipo de cosas, en el sentido de, es que los papás no le pueden gritar a los niños porque entonces te acusan. Es que los papás no pueden golpear a los niños o darle una nalgada porque entonces te acusan, te meten a la cárcel, se llevan a los niños. Es que los maestros ya no pueden hacer nada.
También cuando decimos esto, y yo recuerdo porque yo fui maestra de primero de primaria, imagínense a mí, maestra de primero de primaria, duré 2 meses, o sea, bendito sea el Señor, Miss duré Fernanda. 2 meses nada más haciéndolo y después dije, no, ya jamás. Pero, también estamos en la exageración. ¿Por qué? Porque si bien yo no soy madre, sí tengo sobrinos, ¿no? Pequeños. Sí conviví con un niño que fue o es el hijo de Jaime, pero digo, fue niño, conviví con él. Y entonces, esto no es cierto tampoco. No es cierto que el maestro no le puede gritar a los niños. ¿Por qué? Porque le pegas un grito, o sea, en algún momento le pegas un grito. Es que, a ver, te voy a... Espérame. No. O sea, en algún momento pegas un grito Deja hablar al buen hombre. en el cállense, en el siéntate. No, el día que yo grité, un niño tuvo a bien, niño primero, 6 años, ¿no? Tuvo a bien agarrar, y era un niño que era el alma de Judas el cabrón. Agarró la mochila de otro, estábamos en un primer piso, y la salió al pasillo y la aventó al patio, nomás porque estaba enojado. Y entonces yo tuve a bien, el otro fue, lloró, me dijo, es que en la mochila. Entonces yo le dije, ¿qué tal que yo agarrara y te aventara por el pasillo? Bueno, llegó la coordinadora en 3 segundos, casi me mata a mí, me sacó del salón, me dijo que cómo se me ocurría. Pero estás hablando de otra cosa. Pero en el grito de siéntate, de cállense, de a ver, compórtate, de saca el libro, sí se puede hacer. Y como padres también le gritas, te sientas, te callas, te pones, no sé, y le agarras del brazo, lo sientas. No, No, como padre no haces eso. No, como Como maestro. padre. No, dice como padre. No, como Ah, padre. como padre, sí. Como padre me ha tocado ver, y voy a exagerar para que sea bien clara la experiencia, ¿no? Bebecín, no estés ahorcando al gato, te puede rasguñar. No, pero ahí estás hablando del lado contrario, a lo que Cuando yo la voy... niña se madrena al gato. Por Claro, supuesto. no. Que ya acabó de ahorcarlo. Pero a ver, a lo que yo voy es que cuando como padre lo haces, ¿no? Cuando eres un padre, a lo mejor como nosotros, en este caso Ricardo 1, Ricardo 2, Jaime, yo no soy madre, insisto, pero sí soy tía y sí conviví con, soy una madrecita, compartí con un niño, sí lo haces. Entonces, cuando decimos esto, no estamos refiriendo a lo que nos dice Clau, por ejemplo, es que acá sí te llevan a la cárcel, es que acá sí te hacen, porque no estamos refiriéndonos a este extremo de golpe, de maltrato. Pero ahí hay una desinformación y un miedo. Es decir, todo el mundo ha escuchado por este secreto a voces que pegar es malo. ¿Cuántos se han metido a investigar por qué es malo? Claro, de entrada. De entrada. ¿Por qué han ido? ¿Cuántos han ido al psicólogo o con el pedagogo? ¿Por qué es malo pegar? A ver, tú dinos por qué es malo. No es malo. No está diciendo que sea Exacto. malo, sino, No. o sea, tener argumentos para decir Argumentos. que es malo pegar. Claro, es que no es... Una, Espera, el miedo de si le pego me lo van a quitar. que es lo que nos dice Clau, justamente acá, hasta por hablarles feo, gritarles, ya saben los niños que con llamada 911 se salen con la suya. ¿Sí? Son los extremos. Yo en algún momento de la vida trabajé en un colegio judío. Ok. ¿Estamos de acuerdo? 6 alumnos. Y no los aguantaba. Pero bueno. No, Corte bueno. A. En algún momento de la vida yo tenía acomodado el salón 2 y 2. 2 niños. Uno de esos 6 niños estaba echando un desmadre, entonces tomo el cuaderno, lo azoto contra una de las bancas, pero además lo azoto en una de las bancas de uno de los niños que ni la debía ni la tenía, pero lo azoto y dirigiéndome al niño que estaba echando desmadre, le pido que se calme. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hasta ahí quedó. Al día siguiente recibí una llamada de la mamá diciendo que su hijo, el niño que estaba en la banca en la cual yo azoté, que ni le llamé la atención ni mucho menos, había llegado aterrorizado. Esa fue la palabra que ocupó. Aterrorizado a casa porque yo había azotado el cuaderno en una de las bancas. Entonces, me parece que si bien concuerdo en que para muchos papás hoy en día
pueden estar a favor, de acuerdo y demás, en que les llames la atención a sus hijos, que les ayudes a educarlos, etc. Me parece que si hay cierto sector de la población que no permite, a partir de todos estos mensajes y a partir de su propia experiencia de vida, que a sus hijos los toques con el pétalo de una rosa. Es que ahí viene el deber ser. Es decir, cómo yo me veo defendiendo a mi hijo. Me hace sentir muy bien. Y así sea por una tontería como esta de azotar el libro, ya soy buen padre. Si yo voy y madreo al maestro por azotar el cuaderno, ya soy buen padre. Ya soy un padre preocupado por mis Exacto. hijos. O sea, ya estoy pendiente de mis Estoy al hijos. pendiente de mis hijos. Pero Ese es deber ser. Pero también es esta justificación. Mi hijo va a ser un modelo de perfección siempre porque soy papá cuervo o porque soy papá que no quiero sentirme responsable de lo mal educado que está. La culpa es de otros. Ajá. Entonces, cuando el escuincle está haciendo una rabieta y pateándole la espinilla al señor que ni lo conoce, que está ahí en el restaurante, y oiga, señor, eduque, señor. Entiéndalo, es un niño. Claro. Está expresando su furia. Ajá. Yo estoy justificando la La mala educación de mi hijo, Claro. echándole la culpa a él de lo que yo ¿Por qué debería debe haber hecho. comer a esta hora? Claro, oiga señor, no se le ocurra comer ahorita. Pero a ver, yo quiero preguntarle a Ricardo 2, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué te dice hoy tu hija de, ¿cuántos años? La de medio, 6. de 6. ¿Cómo se comporta ella en este tema de los derechos? ¿Qué te dice? ¿Tú le pegas un grito? ¿Tu esposa le pega gritos? Ay, mi esposa se le pega mucho grito, yo también. ¿Le das 3 Mi esposa sí le nalgadas? pega muchos gritos, yo Ah, yo también. también, exacto. No, pero es que como ella está más tiempo, le grita más. Claro. Claro, Este- si no más por tiempo, que desgraciado. Pero bueno, ¿qué dice? No, también me ha tocado darle nalgada, no sé, a lo mejor una vez o te exagero 2 veces, pero si le digo te voy a dar una nalgada, Salud. Gracias. pues se la tengo que dar. Sí, Porque claro. tampoco se vale de que le diga te va a pasar esto y no pase, ¿no? Es que ahí pierdes autoridad tú. Ajá. O sea, si los padres nunca deben de decir una amenaza que no van a cumplir porque pierden autoridad. Y lo que tiene mi hija en este momento, en esta etapa de su vida, yo siento que está probando límites. Entonces desafía mucho. Y me pone cara así de, ¿Qué me vas a hacer? Y entonces, no tengo. A ver, te estoy regañando. y Veme, te estoy viendo. O sea, ¿Y? así, retándome, evidentemente retándome. Pero no me habla de que yo tengo derecho de jugar o nada de eso. Nada más estira los límites a ver como hasta dónde Aguantas. puede llegar. Y pues no dejo que llegue. Todos los niños hacen eso, todos los niños prueban hasta dónde llegan sus papás. Y de muchas maneras, a lo mejor haciéndonos pelear, a lo mejor tratando de dorarnos la píldora, le empiezas a regañar y te abrazas, ay papá, te quiero mucho, no, espérate, te estoy regañando, a ver. Y cosas por el estilo. Pero creo yo que es muy normal. El problema es que justamente en esta etapa, si yo me dejo llevar por el coraje del momento que me está retando, a ver, ¿qué me vas a pegar? A ver, pégame. O al contrario, de que si me dice, ay papá, perdón, y me abraza y ya yo, sí, mi hijita, pierdo yo autoridad. Sí. Entonces es complicado saber hasta qué momento puedes tú, o sea, como que tú también tienes que probar tus límites, de hasta qué momento puedo apapacharla, hasta qué momento tengo que ser estricto. claro. Es complicado, francamente es complicado. Sí, Yo porque leí hace, pero... no tienes, o sea, cuando se está en este momento, no tienes que perder tu propio límite de entrar en el juego de poder a donde te está llevando tu hija. Que está perdido de entrada. De entrada. O sea, si tú entras al juego de poder, ya perdiste. Ya no tu hija. Y también, si te dejas llevar por la ira, pues también ya ganó. Entonces, es como mediar. O sea, de cualquier forma ganan los escuincles. No. O sea, Si tú aprendes a controlarte y seguir en el papel de yo tengo el control. Es yo como los tengo el berrinches. O sea, la mejor estrategia, desde mi punto de vista,
La mejor estrategia que puedes tener ante un berrinche, Un chingadazo. no, es ignorarlo. Ignorarlo. Pero necesitas mucha paciencia. Híjole, a ver, Nada sí, más que a ver. hazlo, ignóralo, pero ¿sabes qué? No lo hagas en el restaurante No, es porque A ver, Me es tu volteé hijo, a ver no todo. es mío. A ver, lo entiendo. A ver, En verdad lo dejen entiendo. que hable el caballero, por favor. Por favor. A ver, Sí, es cagante Es que- tener al escuincle gritándote aquí haciendo el berrinche y la pataleta. dejen que hable el caballero, por favor. Pero es que, a ver, insisto, Nada, que te dijiste que hablara. No, el caballero. Ah, el otro caballero. Termina la idea. Mi punto de vista, que además, insisto, está sesgada por el hecho de yo ser un profesional, no ser padre de familia, Ajá. ¿estamos de acuerdo? Es que si tú ignoras el berrinche, el niño aprende a que no es una... Un modo de no es una negociar. forma en que va a poder obtener, no va a poder negociar a través del berrinche. ¿Estamos de acuerdo? Porque ignoras la conducta y la mejor manera para poder eliminar una conducta es ignorarla. Así de sencillo. Porque incluso el madrazo es una ganancia secundaria. Porque si yo lo que estoy buscando es que me prestes atención, y ahí sí es desde la teoría psicológica, si yo estoy buscando que me prestes atención, un chingadazo es que me prestes atención. Y hay niños que aprenden a comunicarse con los padres a través del chingadazo. Y entonces, chíngame, no hay bronca, pero pélame. Y entonces, ¿cómo aprendo que me vas a chingar por lo menos? Haciendo berrinche. Si yo ignoro la conducta, es muy probable que se elimine. En el camino, por supuesto que me voy a enfrentar, desafortunadamente, a que me lo haga en el súper o que me lo haga en el restaurante. Y sí reconozco que habrá Jaimes que se tengan que enfrentar sin deberla ni temerla a que el niño esté haciendo berrinche, pero mi chama como padre... Oye, Lo entiendo. pero ¿por A qué ver. me lo tengo que soplar yo? Lo entiendo, pero mi chama como padre, si me estás haciendo el berrinche, adelante, y si quieres chillar, patalear, siempre y cuando no dañes a otros, porque el berrinche no se trata Exacto. de voy a la mesa de Jaime y tiro No, todo. a ver, Ah. yo te voy a decir algo. No, Ya es que está- hay momentos. No, está dañando a otros Exacto, esa es la desde diferencia. el momento, no, Ah, desde el ella habla momento- de, me es incómodo ver o Claro, escuchar que te estás chillando, pero... Mira, Por hay dos supuesto. tipos de berrinche. El berrinche en donde no daña a nadie, que lo hace en mi casa, y ahí puede estar horas. Ajá. Por mí, ahí se la puede hasta arrancar si quieres. Exacto. Y el berrinche, el que hace en el restaurante, en donde ya está dañando a terceros. A Ajá. ver, ahí el caballero. Entonces, Ay. tú interrumpes esa conducta del daño a terceros, no el berrinche. A ver, el caballero. Mi experiencia como padre. Ajá. Tu experiencia como padre, Me regí por 2 párrafos que me voy a permitir leerles. por favor. Ok. Viene de ahí. Primero, hasta los 10, haz que hasta los 10 años te tema. Hasta los 20 te ame y hasta la muerte te respete. Ujú. Hasta los 10 años es su maestro, hasta los 20 su padre y hasta la muerte su amigo. ¿Qué es lo que pasó? Y aquí Fer es testigo. Sí, mi hijo como cualquier hijo hizo sus berrinches. Con un primer manotazo, una primera cara de esas que dice Fer que tengo fabulosas. Uy, quienes te conocen lo saben. ¿No? Exacto. Fue más que suficiente, sin dar nalgada ni nada por el estilo, fue más que suficiente para que en un lugar público, con la sola mirada, Te temiera. me temiera. Ok, yo estoy de acuerdo. No pegué. Lo que hice siempre fue agarrarlo de los hombros, Fuerte. fuerte. No zarandearlo, no Contener. contener, Someterlo. someter, inmovilizar, Ujú. infundir temor, sin lugar a dudas, suficiente para que le dijera yo, muchachos, nos vamos, y se levantaba y nos íbamos. ¿De acuerdo? Suficiente para que en un restaurante, en un lugar público, te sientes y te sentabas Y te quedas. y te quedas. Y si quería darle la libertad, pues íbamos a buscar un área de juegos. Exacto. En donde sí, Fer y yo podíamos platicar todo dar, el chamaco estaba ya jugando y de repente Fer se quedaba sola porque yo me iba con el chamaco a jugar. ¿No? Ajá. Entonces, si yo seguí una premisa en donde me infundí temor hasta cierta edad, en donde
ninguna persona en ningún lugar tuvo que soportar Ahí sí, literal, en esta palabra, soportar. berrinches, pataleos, gritos, groserías, intromisiones, Estarlo sorteando. tener ahí un estorbo, porque para mí es un estorbo un chamaco que me está llorando y gritando porque sus papás lo están educando, ignorándolo en su berrinche, ¿no? Acaba de pasar a chingar. Exacto, y tiene razón. O llega a mi mesa cuando estoy comiendo y no me interesa platicar con él, me interesa platicar con quien estoy comiendo. Claro. ¿No? Y me ha tocado la experiencia, de no solo con Fernanda, sino en cuestiones de trabajo. Todos vamos a una comida entre semana por cuestiones de trabajo y nos encontramos con un pinche escuincle que tenemos que estar soportando porque los papitos lo están educando en la libertad. No, y espérate, ¿No? cuando es el hijo de la persona con la que quieres hacer algún negocio o con la que estás tratando, y está haciendo el berrinche y la otra persona le está ignorando, pero este escuincle ni te deja avanzar en la negociación, ni platicar, ni nada, y te dice, ay, es que es niño, déjalo, y ahorita te calma. Bueno, la diferencia en lo que platicó aquí Jaime es que existían dos factores muy muy importantes. Por una, la parte de los límites, y la otra, la parte del afecto. Es decir, estaban separadas pero existían ambas. Aquí, ahora los niños de estas generaciones, cuando un papá les pega, les grita, etcétera, los corrige, lo asocian inmediatamente con ya no me quiere. Por eso llegan Y los padres tienen un miedo impresionante a perder el cariño. a perder el cariño de sus hijos. Pero siempre lo piensan, A lo ver, pensamos en No nuestra estoy época. diciendo que... Sí, No, pero pero ahora los cualquiera de papás- ustedes si no lo pensaron como niños, mi papá, mi mamá no me quiere. Sí. Por supuesto, cuando me regañó y Sí, sí, cuando te da la Pero nalgada. acuérdate que ahora es al revés. Ahora quien lo piensa son los papás. esa es la, desde mi punto de vista, es la mayor estupidez del mundo. Porque Bueno. se intercambiaron los roles. Ahora el rey de la casa no es el papá, es el niño. Ah. Por eso, pero ¿quién Entonces, es en todo ¿quién esto? ya ¿Quién de tenía quién? otro cenicero? Arriba del Allá, frente. acá. Bueno, no, al lado del Pero, entonces, en todo esto, es lo mismo que decía Ricardi hace un momento o hace un rato acerca de la culpa. Ujú. Es que ahora las mamás, y conozco una que vivió 19 años, no, como 14 o 15, con culpa de que es que yo trabajo y entonces que el niño tenga todo, ¿no? Una madre divorciada que le daba al niño todo porque tengo la culpa de que no estoy con él, porque tengo que trabajar. Pues quitémonos de mamadas, todos tenemos que trabajar. Hace 50 años nuestros padres no trabajaban, no hace 40 no tenían que trabajar nuestras madres, pues no tenían que. Ya, los tiempos cambiaron, punto, o sea, la fregada. Hoy los niños tienen que ir a la guardería, hoy las mamás tienen que trabajar, los papás tienen que trabajar. Pero la verdad es Con que... los papás de hoy creo que hay un problema que planteo así. Gran mayoría de las parejas planean o piensan que tener hijos es una de las funciones de ser pareja. Ok. Aparte del guión. Claro, parte del guión. Y hay todo un peso social sobre ello, ¿no? Ya se casaron cuando viene el bebecín, Y ¿no? cuando tienes uno y cuando el otro. La parejita, y para cuando la parejita era... Y yo afirmo, hay una tremenda diferencia entre ser madre y querer tener hijos. Claro. Entre ser Ok. padre y querer tener hijos. Y lo afirmo desde este punto tan simplón. Por la propia experiencia de observación, no es nada por el estilo de científico ni nada por el estilo, estoy hablando de mi propia percepción. Cuando una pareja desea ser padres, desean ser madres, para respetar el vocabulario. Madres y Y padres. Madres y padres, desde el embarazo lo disfrutan. Cuando una pareja quiere tener hijos, Porque es el momento, porque ya... porque es el guión, Ya les llegó. desde el embarazo lo sufren. Sí, claro. Sí, es que si hay una carga muy, muy fuerte en donde es planeado y deseado,
a donde no es deseado, obviamente no es planeado, y hasta sientes que te arruinó la vida. Claro, acá nos dice 1984 Virgo, si no quieres batallar, no tengas hijos, así de simple. Por supuesto, el problema aquí es el tomar esa decisión. Las mujeres no estamos preparadas para decir no quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque el guión, justamente, el rol de vida es que las mujeres nacemos, crecemos, nos educamos, vamos a la escuela hoy en día, ¿no? Ya estamos en esa parte de ir a la escuela, a la universidad. Nos casamos, tenemos hijos, bueno, trabajamos un poco, nos casamos, tenemos hijos. Tienes que dedicar a tus hijos. Exacto, tenemos hijos, dejamos de trabajar, somos madres y entonces estamos plenamente realizadas. Y ese es el guión ese es el ideal. Ese es el guión ideal. Los hombres O que te venden comida. nacen, se educan, van a la universidad, empiezan a trabajar, se casan, son exitosos, tienen hijos porque hay que formar una familia, ajá, y continúan en este tema del trabajo porque ellos son los que tienen que mantener a la familia, a la esposa, a los hijos. Ahorita es el troncón de la casa. Exacto, ¿no? Y así eternamente. ¿Y qué pasa cuando una mujer como yo decimos, bueno, crecemos, nacemos, nos educamos, vamos a la escuela, empezamos a trabajar un poco, nos casamos, yo me casé muy joven, yo me casé a los 20 años, nos casamos y a los 22 años por ahí el marido dice, oye, vamos a tener un hijo. Ah, sí, en 2 años. Ok. Y llegan los 2 años y el marido dice, oye, vamos a tener un hijo. Y yo creo que como en 2 años. Ok, perfecto, en 2 años. Todavía tienes buena edad porque tienes 23, 24 años, ¿no? Y llega el tema de que te das cuenta 5 años después que pues no es la persona ideal para estar casada y dices, nos divorciamos. Te divorcias, te vuelves a casar, ¿no? Porque encuentras otra pareja, te vuelves a casar. Y en ese momento dices, ¿sabes qué? Yo la verdad no quiero hijos. Porque ya tuviste 5 años, 6 años para pensarlo y dices, la verdad es que no quiero hijos. Y entonces, ¿cómo se te ocurre? A ver, no, o sea, ¿cómo no quieres tener hijos? No quiero tener hijos. No, ¿cómo no vas a tener hijos? Y entonces, no te vas a realizar como mujer. Déjame contarte. Ahí es en donde está la parte difícil del poder decidir y poder decir, no quiero tener hijos. Te voy a decir un extremo que puso. La diferencia tan abismal que existe entre mis hijas no es tanta casualidad. Mi esposa y yo tuvimos problemas para que se quedara embarazada. Y también es así que pues, durante 5 años lo intentamos, estuvimos en tratamientos, etc. En uno de estos... Va a pasar, va a pasar. Espera, Sí, espera, ustedes va a pasar. Ya, exacto. Ahí está. En una de esas, mi marida se nos ocurrió ir con un doctor que le hace no sé qué exámenes y le dice, es que tú no puedes tener hijos, tú no sirves como mujer. Claro, bueno, sea, el extremo total. Ganas de madrearme al doctor en primer lugar, Por supuesto. pero esa es una construcción social Totalmente. muy clara. No, si no puedes tener hijos, no sirves como mujer. Claro. Punto. O Qué sea, barbaridad. Lo mato. Sí, lo mato. no, sí, para madrearlo, Pero al final del día, hoy hay mujeres jóvenes, o sea, jóvenes, no nada más mi mamá que tiene casi 80 años, no mi tía, no mi abuelita, no X, que mujeres jóvenes que piensan eso, mujeres jóvenes que te das cuenta, yo tengo una amiga también, que te das cuenta que cuando no pueden tener hijos es un verdadero trauma. Porque yo puedo entender a aquellas mujeres y hombres que desean ser madres, como decía Jaime, no tener hijos, sino ser madres. Tienen todo para ser madres, realmente lo desean. Y ahí es en donde yo digo, ok, lo intentas, no, de manera natural, entrecomillado, no puedes. Vas, te haces un estudio, no puedes.
cuando llegas a otro estudio y no puedes, y tienes otro estudio y no puedes, y entonces empeñas la casa, vuelves a hipotecar la casa porque te van a hacer una inseminación artificial y entonces no pega. Y entonces ya empeñas la casa de tu mamá porque vas por otra inseminación artificial o ya tienes un financiamiento a 148 años y no puedes. Ahí es en donde yo digo, eso ya es una necedad total. Me estoy haciendo daño a mí, ya mi deseo ya supera mi amor por mí misma. ¿Por qué no me quedó claro de manera natural, ¿no? Cuando hemos cogido 300 días seguidos en donde estoy ovulando y a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde ya pasó al señor. Sí, exacto. Y entonces ya le hablé a mi marido a que se regrese del trabajo a las 5 de la tarde porque tengo la justo en temperatura este exacta momento. con los 800 óvulos y ya me pasé 3 meses o un año de manera natural intentándolo. ¿Y por qué no puedo entender que mi cuerpo o mi Dios o mi lo que sea me está diciendo que no? ¿Cómo puedo yo, y ahí yo, Fernanda, lo pongo en esta tela de juicio, decir que mi mayor deseo en la vida es amar a otro ser, que sería en un momento dado mi hijo, cuando yo no me puedo amar a mí misma, salud, Salud. cuando no me puedo amar a mí misma y me estoy haciendo tal daño? Creo que cuando yo hago eso, no puedo tener la capacidad de amar a otro ser porque no me amo a mí misma. Sí, pero perdón, es que ahí, si partimos de la base que estaba comentando, que la sociedad te dice que si no puedes ser madre no sirves como mujer, Claro, que Pero solo es siendo madre obligada. estás realizada como mujer, pues estás obligada. Pero a ver, entonces observemos algo. Aquí es hacerse esta pregunta, ¿vale la pena tanto penar? exacto. O sea, Al final del día es eso. Y ahora, es cuando entiendes, así Pregu- de, hasta aquí es mi realidad. ¿Y qué opciones tengo? preguntémonos cuál va a ser la actitud de esa madre o de ese padre que tardaron 8 años en tener un hijo al momento de educarlo. Va a ser la libertad total. Por porque supuesto. el niño se vuelve lo más importante en la vida. Pierdo a mi pareja Ajá. porque lo más importante en lo que me vuelvo es en mi hijo. Tiene todas las libertades, se vuelve un niño nefasto, insoportable hasta para mí. Lo que llamamos hoy niños tiranos. Claro, porque tiene todo el beneficio de mi parte. De todo Y lo de merece, todo mundo, todo claro. lo necesita, todo, Porque o sea, no lo tanto sabe. Cuidado, pienses diferente. Tanto Exactamente. sacrificio que me Me costó. decía, necesito un iPhone, aunque tenga 7 años. Acá nos decían, el mejor castigo que le pueden hacer, quítenle los teléfonos celulares. Es que Y yo perdón, no ¿quiénes diría nosotros tenemos quítenles. teléfonos celulares? Yo no ¿Verdad? diría ¿Por qué tendría un teléfono quítenles. Yo celular un diría, niño? ni siquiera se los den. O sea, porque un niño a los 4 años tiene un iPad, tiene un celular, tiene un Xbox, tiene un Wii, tiene todo. Pues es como en el ejemplo, ¿no? Del restaurante, cuando está haciendo un berrinche. La primera reacción es dices, pinche escuincle, ¿no? Pero por supuesto. Pero también es preguntarte, ¿y su papá? Sí, exacto. Sí, claro. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Mi papá, cuando pasa así esta escena del niño, agarra al niño y le dice, niño, ¿qué papás tan maleducados tienes? Claro. Exacto. Es que esa iba a ser Sí, mi- ¿dónde Volteas está a ver a los los papás y te ven con una sonrisa. Ay, mi bebé, sí, qué lindo, Te presento ¿verdad? a mi Ay, mijito, no molestes al señor. Mi Ah, pregunta para dejar en la mesa, en el limbo, para que cada quien la conteste sería, ¿quiénes son responsables? ¿Quiénes son los maleducados? ¿Los niños o los papás? Yo voy a hacer para la próxima semana, que quede como tema pendiente para los dos expertos que tenemos aquí en la mesa, es hablando de experiencias personales, ¿no? Dos citas que me llamaron a la escuela de mi hijo en la primaria. Una fue para decirme, es que se la pasa corriendo en el patio. Y mi respuesta fue, pues es niño, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y parece el patio. Sí, Para su recreo, ¿no? Ay, No, ahí me creo. enteré que en el recreo es para que coman en noche sentados afuera del salón sin hacer ninguna actividad física. Para eso tienen educación física, ¿no? Y otras actividades extracurriculares fuera de horario. Lo cual, desde mi propia experiencia, digo, pues es absurdo. Un chamaco
pues tiene que correr en algún momento, ¿no? Pues bueno. Y la segunda vez que me llamaron fue para decirme, es que su hijo me entregó un reporte en un libro que no creo que haya leído. No, te lo habían dicho, sí, yo me acuerdo que no. En el orgullo. No en el orgullo, sino sencillamente en la pregunta, ¿y cómo me afirma que no lo leyó? Claro. ¿Cómo me afirma que ese trabajo no lo hizo él? Bueno, en los 6 años, les digo que al final de cuentas no le dieron inscripción en la preparatoria en esa escuela, ¿no? Exacto. Bueno, a tercero secundaria ya no le dieron A inscripción. tercero secundaria ya no les daban la inscripción. Se la tuvieron que soplar, pues no sé por qué, ¿verdad? Pero, pues, bueno. No le dieron inscripción a tercero secundaria. No, Ya no pasó. No le dieron inscripción a tercero secundaria. Fíjate ese detalle, ya se me olvidó. Pues bueno, no le dieron inscripción, ¿no? Imagínate, ¿no? Es que ese es otro truco así rápido. Cuando prohibieron la expulsión, era, ok, llegas a fin de año, pero ya no te inscribes. Exacto. Ok. La pregunta es, porque eso no nos lo dijeron a la madre de mi hijo y a mí en una de esas reuniones, donde en algún momento hicimos caso, fuimos a terapia. En mi experiencia personal me encontré con una psicóloga que se la pasó hablando, ella sola, 1 hora, y además me cobraba por oírla hablar, ¿no? Los 3 sentados ahí, y los 3 oíamos durante 1 hora a la psicóloga, a la terapeuta, y además le tenía que pagar. Obvio. Pero fíjate, mi pregunta que planteo para la siguiente ocasión es una. ¿Cómo realmente podemos saber, como padres o como maestros, cuando un niño realmente tiene un trastorno de déficit de atención? O ese que está tan de moda, ¿no? Ajá. Porque le llaman, desde esa experiencia que tuve con mi propio hijo, es que su hijo tiene déficit de atención. A ver, pues no sea bruta, lleva 1 hora repitiendo lo mismo, que le dejó de tarea para leer, que el chamaco leyó, y que le está dando a usted clases de lo que le dejó de tarea. ¿Qué sucede? Que le ponga atención. No mames. ¿Qué sucedió de qué, Virgo? Por favor, dime, porque dice, ¿qué sucedió? No entendí. Entonces el chamaco ya sabía de lo que le estaban hablando, porque en su casa está lleno de libros. El escuincle se pone a leer, tiene el mal hábito de la lectura, entonces le llegaba a dar clases a la maestra de qué carajo estaba diciendo, ¿no? Y la maestra decía, es que su hijo tiene un problema de atención, porque lo que le estaba dando de clases el escuincle ya se lo sabía, le parecía aburrido, pues entonces se ponía a hacer desmadre, ¿no? No, y perdón, es que también hay niños que no les ponen ningún límite, hacen lo que se les da la gana, hacen berrinche y todo, y los papás te dicen, es un niño índigo. Claro, Entonces, tiene su es un niño azul. eso es lo que... En mi tiempo no era niño índigo, era niño mendigo. Obvio. Pero el problema también es ese. Son varios que se desprenden de ahí. El alumno, porque hay muchos así, es cuestión, yo creo que es cuestión generacional también. El chip evolucionó tremendamente. Y aquellos que tienen las herramientas cercanas para absorber la información y procesarla, cuando se encuentran con maestros que no tienen la suficiente capacitación y formación que sobran, y el niño tiene más proceso ya elaborado en su chip, y le preguntan más allá de lo que el mismo guión, temario, programa educativo les pide, se vuelven locos, locas, y entonces tu hijo ya tiene un trastorno. Bueno, eso pasó muchas veces en esta generación con los maestros cuando no se actualizaban. Pero de eso quiero que hablemos la semana que entra para continuar con esto. Okay. De estos temas, y aquí el maestro nos va a decir qué es lo que él vive, y el psicólogo, psicoanalista de niños nos va a decir esto. De estos trastornos, la palabra correcta es trastorno, no trastorno. Trastorno. La palabra correcta es trastorno, trasplante, y aquí el maestro de quinto de primaria va de inmediato a investigarlo, y esa legal, porque es trastorno, trasplante. Entonces, bueno. Yo sigo diciendo oscuro. Y es oscuro. Las dos están permitidas. Ya no. Otra. Ya no.
Ya no, pero bueno. ¿De cuál? ¿De oscuro o de trastorno? Oscuro y de oscuro sí. No, de oscuro sí. De oscuro y oscuro, las dos son Sí, es así, pero permitidas. trastorno no. Trastorno no. Pero bueno, entonces la semana que entra vamos a hablar de los trastornos infantiles que efectivamente hoy en las escuelas y los psicólogos te los avientan. El niño índigo, el trastorno de No, esa es una- atención, El niño cristal, sí. todas estas cosas, ¿qué les han dicho a ustedes? Ojalá nos pudieran decir. Mándenos sus correos a cabina@radiomenteabierta.com. Ahí recibimos, o por Twitter, @lugar de tertulia, así tal cual, @lugar de tertulia, o por Facebook, ya saben, también lugar de tertulia, o Fernanda Sosa Pavón, Jaime Paniagua, Facebook. Elías Rosales. Elías Rosales, Yuniset. Yuniset. Si le quieren preguntar a Ricardo, también. Ricardi Orni. Ricardi Orni. No Horny, también, no, pero no Horny, sí, pero exacto, no. pero Orni. Sí, en ciertos momentos. Exacto. Entonces, díganos a ustedes qué les ha pasado. Clau Q, dinos allá en Canadá, ¿cuáles son los trastornos de los niños de los que se habla? ¿Los tratan, no los tratan? Son los mismos. ¿Qué onda? No sé. Se maneja. No sé, a lo mejor no. A lo mejor allá hay más de uno que de otro. Alguno, Sí, a lo mejor alguno sí, no está eso sí. catalogado, no catalogado, sino algunos ni siquiera lo pelan, Ajá. ¿no? Porque aquí hoy todos los niños tienen TDA, Sí, desde hace décadas. que es el tenía déficit, hiperactividad. que es el déficit de atención, hiperactividad Con hace hipotiroidismo. 25 Varios años tipos. o 30, ¿no? Era el niño hiperactivo. Entonces, ¿cuáles son los de hoy y qué tan reales son? ¿O es nada más por quitarme al niño encima, empastillen al niño, dróguenlo, por favor, y cálmenmelo para que yo lo pueda tener en el salón? ¿Y cómo ¿Qué? identificas también un terapeuta que valga la pena? Porque Claro, pero bueno. Que sepa manejar todos estos, No, y que te sepa decir realmente si lo tiene o la verdad, señora, o sea, su niño está mal educado, porque es bien o usted es muy diferente. mal educado. Exacto. Estas dos cosas, que lo sepa diagnosticar, que sepa sus propios límites, hasta dónde sabe que señora yo no lo puedo atender, vaya con un psiquiatra. Exacto. Porque también es la parte de, pues ya se me va y ya no cobro. Claro, porque también aquí el tema es psicólogo o psiquiatra. Pastilla o nada más terapia o 3 madrazos. O sea, es que ya hablamos de... Exacto, ya hablamos de cosas diferentes. Pastilla, terapia o 3 madrazos, ¿no? Te sentí como Dora la exploradora. ¿Nunca has visto Dora la exploradora? Madrazo. Ah, ok. Ok. Como lo que te va a dar a ti. Exacto. Pero entonces, bueno, la semana que entra vamos a hablar de estos trastornos de los infantes, Así es, trastorno. jóvenes, adolescentes, como quieran. Y díganos ustedes, cabina@radiomenteabierta.com. Y hoy ya nos vamos. Mil gracias por haber estado con nosotros. Por favor, si les gustó este programa, recomiéndenlo. Ya saben, los jueves a las 8:30 por Periscope. Fer y Jaime, SW, ese nos encuentran por Periscope. Vamos a estar haciendo poco a poco el cambio para que esto se transmita por @lugar de tertulia, pero ahorita vamos a estar haciendo la mudanza. Vayan dándole like a @lugar de tertulia y eventualmente vamos a estar Podríamos transmitir transmitiendo. desde los dos. Podríamos transmitir desde los dos también, entonces vamos a empezar a buscar las formas, pero bueno, ya pueden irle dando like a Lugar de Tertulia, seguirnos en Twitter y pues bueno, ahí- Díganos de qué quieren que hablemos. ¿de qué quieren que También hablemos? sugiéramos. No. Ahora en México tenemos un súper tema también, la semana que tenemos algunos Super comentarios. Bowl. No, el Super Bowl siempre es un super tema, pero es cada año. Ah. Pero tenemos al Papa para la semana Ay, que entra. Tenemos Alabados aquí al sea Papa, Dios. alabados al Señor. Hay una imagen. Nos quitan el ciclotón dominical porque el Papa va a pasar por reforma, aunque no va a pasar a la hora del ciclotón, pero ya quitaron el Hay una ciclotón. imagen ahorita rondando por las redes de 2 monjitas afuera de una sex shop que dice, preparándonos para la venida del Papa, qué nervios. Exactamente, así estamos. Entonces es un súper tema ahorita, es el tema del momento en México. Y pues bueno, Ricardo, gracias. No, muchas gracias por la invitación. Espero que sea muy exitoso el programa. Ya estaremos aquí otra vez. Ya lo es. De Metiche. Así es, por supuesto, metiche. Aquí somos los metiches profesionales. ¿Quiénes somos los metiches profesionales? Ya nos vamos. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en este lugar de tertulia. Así es.
Buenas noches, un beso para Claudia Q hasta Canadá. ¡Iu! Ya nos vamos. Ahí nos vemos. Exacto, gracias. Nos escuchamos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Descarguen, no me Chao. Bye bye.